Introducción. ¿Y si todo lo que te enseñaron sobre comunismo y fascismo fuera propaganda? Michael Parenti argumenta en Black Shirt Sanders que ambos sistemas sirven intereses de clase opuestos y generan resultados opuestos para las mayorías. En este análisis recorremos cada capítulo y conectamos sus pruebas con el presente: desigualdad, deterioro de lo público, auge autoritario y crisis climática. Empezamos por situar el libro en su contexto histórico. Contexto histórico. Black Shirt Sanders se publicó en 1997, apenas 6 años después de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Era el momento álgido del triunfalismo neoliberal. Francis Fukuyama había proclamado el fin de la historia. El capitalismo democrático occidental había ganado de forma definitiva y no quedaban alternativas viables. Los think tanks corporativos, los medios de comunicación mayoritarios y los gobiernos occidentales coordinaron un relato uniforme y triunfante. El socialismo había fracasado de forma irreparable. La democracia liberal había triunfado de manera irreversible y el mercado libre era el destino inevitable de la humanidad. Las políticas neoliberales se presentaron como única respuesta posible mientras el anticomunismo se volvía ortodoxa incluso en sectores progresistas. Parenti escribió contra ese consenso implacable, pidió olvidar los eslóganes y mirar los hechos. ¿Qué hizo el fascismo por la concentración de riqueza? ¿Qué logró el comunismo para las mayorías bajo bloqueos e invasiones? Sus respuestas desafían el relato oficial. Para entender el impacto del libro, debemos tener presente el momento en que surge. No fue un momento de debate abierto, sino de consenso impuesto. La disidencia fue marginada como negación, obstrucción o nostalgia peligrosa. Las políticas del FMI y el Banco Mundial obligaron a naciones de todo el mundo a recortar el gasto social y abrir sus economías al capital extranjero, muchas veces bajo la amenaza del impago de la deuda. Los países del antiguo bloque soviético, carentes de recursos para resistir, aceptaron paquetes de ajuste estructural que desmantelaron décadas de conquistas sociales en pocos años. Las voces que cuestionaban el rumbo fueron excluidas de los debates públicos y académicos. Un régimen de consenso se impuso como sentido común global. Parenti insiste en que la historia la moldean clases enfrentadas. Escribirla desde abajo es oír a los derrotados. Su estilo es claro y accesible, argumenta como investigación compartida, no como lección desde arriba. No necesita audiencia especializada, sino lectores dispuestos a pensar con honestidad. En este contexto, el libro examina la Revolución Rusa, la era de Stalin, el sangriento ascenso del fascismo en Italia y Alemania, el papel determinante de Estados Unidos y el capital occidental en la promoción y rehabilitación del fascismo, y el desastre humanitario que siguió al colapso de la URSS. Cada capítulo es una pieza de un rompecabezas que, una vez completado, muestra un cuadro muy distinto del que nos han contado en las escuelas y en los medios. No es un relato alternativo más, es una reconsideración estructural del siglo XX y de las jerarquías globales que heredamos en el siglo XXI. Empezamos por el capítulo dedicado a la Revolución Rusa, uno de los eventos más distorsionados por la propaganda anticomunista. Capítulo 1. La Revolución Rusa. El capítulo 1 empieza con una escena reveladora en el barrio italiano de Nueva York. Parenti pasea junto a una tienda de novedades que exhibe pósteres y camisetas de Mussolini con el saludo fascista. El propietario explica, con total naturalidad, que algunas personas los compran porque quizás necesitan a alguien como Mussolini en este país. Este comentario casual revela algo profundamente inquietante: el fascismo nunca murió del todo. Sobrevive como una solución tentadora para quienes se sienten traicionados por la democracia y abandonados por sistemas económicos que tratan el trabajo y la comunidad como desechables. La pregunta que Parenti formula a continuación es la que los historiadores seculares evitan cuidadosamente. ¿A qué intereses sirvió realmente el fascismo? Mussolini comenzó como socialista, director del periódico del Partido Socialista Avanti. Denunciaba a los adinerados y atacaba al capitalismo. Pero cuando la clase alta italiana le ofreció reconocimiento, dinero y poder como hacía falta, cambió de bando sin vacilar. En 1922, la Federación de Industria Italiana y otras organizaciones patronales aportaron más de 20 millones de liras para financiar su marcha sobre Roma. Todos los bancos importantes contribuyeron con fondos sustanciales. Personalmente recibió una donación de 100.000 liras de un solo banco. No fue una revolución popular, fue un golpe de estado financiado por las élites. En Alemania, los gigantes industriales financiaron el ascenso nazi años antes de que Hitler pudiera ganar elecciones libres. En 1932, entre comunistas y socialdemócratas sumaron 49% del voto obrero, más que los nazis. La clase trabajadora organizada resistió hasta el final. El relato oficial dice que la Revolución Rusa fue un golpe minoritario. Fue al revés, los bolcheviques contaron con el apoyo más consistente de trabajadores, soldados y campesinos en todo el imperio. La revolución de febrero de 1917, que derrocó al zar, fue espontánea y masiva. Mujeres en las colas del pan comenzaron a protestar, y pronto millones de trabajadores se unieron a ellas. El zar abdicó cuando incluso su propio ejército se negó a reprimir a los manifestantes. El gobierno provisional que lo sucedió cometió el error fatal de continuar la guerra. Mientras prometía elecciones y reformas para después de la victoria, los soldados seguían muriendo y los civiles seguían hambrientos. Los bolcheviques ganaron apoyo con un programa sencillo y potente: paz, tierra, pan y control obrero. En octubre de 1917, el Congreso de los Soviets tomó el poder con apenas 6 muertos. Inmediatamente comenzó la guerra civil. 14 ejércitos extranjeros invadieron Rusia para aplastar el primer estado obrero de la historia. Bajo asedio, la Unión Soviética logró avances notables: alfabetización casi universal en una década, campañas sanitarias contra el tifus, el cólera y la viruela, derechos legales igualitarios para la mujer con voto, divorcio, aborto, educación y jornada laboral de 8 horas mucho antes que en la mayoría de países occidentales. Occidente repite el mito del mayor crimen de la historia con cifras infladas sin sustento documental. Archivos abiertos en los años 90 mostraron que la población del Gulag alcanzó los 2 millones. Los ejecutados por motivos políticos en todo el periodo soviético sumaron menos de 800.000 personas. Las cifras escandalosas son propaganda, no historia comprobada. Capítulos 2 a 3. Stalin e industrialización. Los capítulos 2 y 3 tratan la era de Stalin, la industrialización forzada con un método comparativo que Parenti aplica sin pizca de sentimentalismo. No defiende a Stalin sin crítica. La colectivización causó hambrunas devastadoras, sobre todo en Ucrania, y las purgas destruyeron revolucionarios reales y generaron miedo institucionalizado. Pero insiste en juzgar con la vara que se usa para analizar el desarrollo capitalista. Cuando Stalin asumió el poder a finales de los años 20, la URSS seguía siendo un país agrícola atrasado rodeado de potencias hostiles decididas a eliminarla. La industrialización no era una opción, sino supervivencia. 10 años para hacer lo que Gran Bretaña logró en un siglo, o ser aplastada. El primer plan quinquenal de 1928 convirtió esta meta en realidad. Se construyeron ciudades en la estepa siberiana, complejos metalúrgicos en Magnitogorsk y una industria defensiva desde cero. La producción industrial creció a tasas imposibles para cualquier otra economía. El costo humano fue atroz. En décadas, el analfabetismo pasó de casi 3/4 partes de la población a su erradicación virtual. La sanidad universal, la educación gratuita y el empleo garantizado transformaron sociedades enteras. Los ejecutados por motivos políticos en todo el periodo sumaron menos de 800.000. Esto no justifica las purgas, pero las contextualiza. Cuando los nazis invadieron en 1941, la industria soviética ya producía tanques T-34 y aviones Il-2 capaces de derrotar a la Wehrmacht. Sin esa industrialización acelerada, la URSS habría sido aniquilada. A diferencia de las democracias liberales europeas que cayeron en semanas, resistió, contraatacó y aplastó al nazismo. Además, la URSS apoyó a los movimientos anticoloniales en Asia, África y América Latina como ningún otro gran poder, financiando independencias que transformaron el mapa mundial. En las repúblicas no rusas, de la pobreza feudal se pasó a universidades y fábricas en una generación. Capítulo 4. Fascismo vs comunismo. El capítulo 4 contiene la tesis central del libro, probablemente la más importante y controversial. Dejémoslo claro desde el principio: fascismo preserva el capitalismo. Comunismo busca derrocarlo. No es una diferencia de estilo, de retórica o de formalidades organizativas. Es función económica y propósito de clase en el poder estatal. En Italia, Mussolini recortó impuestos a los ricos, eliminó el impuesto de sucesiones, privatizó acerías estatales y empresas eléctricas estratégicas, prohibió las huelgas, abolió las leyes de salario mínimo, ilegalizó los sindicatos independientes y entregó la propiedad sindical a propietarios privados.
Los beneficios corporativos crecieron mientras los salarios reales de los trabajadores cayeron a la mitad. En Alemania, Hitler inyectó subvenciones masivas en la industria pesada y garantizó beneficios empresariales sin precedentes. Los ingresos corporativos subieron un 46% entre 1935 y 1943, mientras los salarios obreros caían entre un 25 y un 40%. Volvió el trabajo infantil en Italia. Las aceleraciones de producción se volvieron rutina. El despido o el encarcelamiento aguardaban a quien se quejara de condiciones inseguras. En ambos países, la carga fiscal recayó desproporcionadamente sobre los trabajadores pobres mientras el capital público era transferido al capital privado. La retórica fascista hablaba de renacimiento nacional, pero su economía era convencional, riqueza fluyendo hacia arriba, trabajo reprimido y poder corporativo sin restricciones. El fascismo es capitalismo en modo de crisis. Moviliza agravios populares contra chivos expiatorios raciales y políticos para justificar un recorte brutal de la democracia misma mientras preserva intacto el orden económico que enriquece a una minoría. El comunismo, en contraste, abolía la propiedad privada a gran escala de la industria, las finanzas y la agricultura. Gobernaba una economía planificada alrededor de las necesidades humanas, pleno empleo, vivienda universal, sanidad, educación, seguridad alimentaria, antes que la generación de beneficio privado. La diferencia de ingresos en la Unión Soviética rondaba el 5-1. En Estados Unidos hoy, la brecha entre los ejecutivos mejor pagados y los trabajadores medios es de cientos o miles a uno. Un sistema concentra la riqueza por diseño institucional. El otro intentó reducir la desigualdad estructuralmente. El mundo occidental trató el comunismo como el mal mayor porque lo amenazaba realmente. De ahí que Neville Chamberlain cortejara a Hitler como baluarte contra el bolchevismo en el continente europeo. De ahí que Ford, General Motors y Standard Oil mantuvieran vínculos comerciales con la Alemania nazi durante toda la guerra. De ahí que Estados Unidos rehabilitara a oficiales nazis después de 1945 mientras encarcelaba a partisanos antifascistas. La señal era inequívoca, el fascismo es aceptable políticamente si lucha contra el comunismo. El comunismo es inaceptable sin importar lo que ofrezca materialmente a la mayoría de la población. Capítulos 5 a 6, Occidente y el fascismo. Los capítulos 5 y 6 documentan la profunda integración del poder corporativo occidental con los regímenes fascistas, antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Durante los años 20 y 30, publicaciones influyentes como Fortune, el Wall Street Journal y el New York Times elogiaron a Mussolini como el salvador de Italia frente al radicalismo peligroso. Henry Ford fue condecorado por el régimen nazi, admirador declarado de Hitler. Bancos estadounidenses como el Chase National Bank de la familia Rockefeller utilizaron sucursales en la Francia de Vichy para facilitar transacciones internacionales de la Alemania nazi. El imperio Hearst abrió sus páginas a propagandistas nazis a cambio de cobertura favorable. Esto no era comportamiento marginal de empresarios aislados. Reflejaba una clase dominante que veía el fascismo como un defensor fiable de la propiedad, el beneficio y el orden social que garantizaba sus intereses. Antes de la guerra, corporaciones como DuPont, Ford, General Motors e International Telephone Antwerp poseían fábricas en Alemania que producían combustible, tanques y componentes para el ejército nazi. Cuando los bombardeos aliados arrasaban ciudades alemanas, estas plantas estratégicas del capital estadounidense fueron excluidas explícitamente de los objetivos militares. Al término del conflicto, lejos de ser procesadas por colaboracionismo o traición, estas mismas corporaciones recibieron millones de dólares del gobierno estadounidense como compensación por los daños de guerra sufridos en sus instalaciones alemanas. Después de 1945, esta dinámica continuó de forma más sutil y estratégica. En lugar de desnazificar Alemania e Italia a fondo, Estados Unidos integró rápidamente antiguos funcionarios fascistas en el nuevo estado de la Guerra Fría. En Alemania Occidental, 1 de cada 10 miembros del partido nazi con doctorado encontró empleo en la administración civil bajo supervisión aliada. Miles de exoficiales de las SS y la Gestapo fueron contratados por los servicios de inteligencia estadounidenses para luchar contra el nuevo enemigo, el comunismo soviético. En Italia, Estados Unidos financió secretamente el Partido Demócrata Cristiano y periódicos recién creados para desviar el apoyo del Frente Democrático Popular, una coalición de comunistas y socialistas que todas las encuestas pronosticaban ganadora de las elecciones de 1948. Desde 1945 hasta 1975, agencias gubernamentales estadounidenses gastaron aproximadamente 75 millones de dólares en organizaciones de extrema derecha en Italia, algunas con vínculos estrechos con el neofascista movimiento social italiano. La estrategia de tensión en Italia entre 1969 y 1974 representó quizás el momento más oscuro de esta colaboración encubierta. Una campaña sistemática de atentados terroristas que incluyó la masacre de 85 personas en la estación de tren de Bolonia en 1980 fue orquestada por elementos de los servicios de inteligencia italianos, la OTAN y la CIA, con el objetivo de generar suficiente miedo y confusión pública para impedir que la izquierda democrática ganara terreno político. Los juicios posteriores en Italia revelaron que estos ataques fueron diseñados deliberadamente para combatir, por cualquier medio, los avances electorales del Partido Comunista Italiano. Criminales de guerra nazis encontraron refugio cómodo en Estados Unidos gracias a redes de inteligencia protectoras. Uno de ellos, Boleslav Maikovskis, jefe de policía letón implicado en la masacre de más de 200 aldeanos, sirvió en un subcomité republicano para la reelección del presidente Nixon antes de huir a Alemania para evitar un tardío proceso por crímenes de guerra. La Guerra Fría se convirtió así en la cobertura ideológica permanente para la intervención estadounidense en todo el mundo. La historia oficial sostenía que Estados Unidos defendía la democracia y la libertad de la expansión totalitaria soviética. En realidad, cada presidente y cada gobierno estadounidense apoyó cualquier régimen de derecha, por brutal que fuera, siempre que afirmara ser anticomunista y abriera sus recursos a las corporaciones estadounidenses. En Vietnam, Estados Unidos lanzó más explosivos que todas las naciones combatientes de la Segunda Guerra Mundial juntos y asesinó decenas de miles de civiles mediante el programa Fénix, todo mientras afirmaba defender la democracia en Asia. En Indonesia, Washington respaldó las masacres del general Suharto, que mataron a más de 1 millón de personas en pocos meses sin distinción entre simpatizantes comunistas y habitantes corrientes. En Chile, la CIA derrocó al presidente socialista Salvador Allende, elegido democráticamente, e instaló la dictadura de Augusto Pinochet, que asesinó miles de personas y convirtió al país en un laboratorio del fundamentalismo de mercado que enriqueció a una élite doméstica y extranjera reducida. Capítulos 7 a 8. La destrucción de la URSS. Los sucesos de 1989 y 1991 se vendieron al mundo entero como un triunfo de la liberación democrática y del pueblo contra la tiranía. Parenti muestra que fueron una restauración corporativa gestionada desde el exterior, con élites internas cómplices que buscaron enriquecerse a costa de décadas de patrimonio colectivo. En Rusia, Boris Yeltsin llegó al poder con respaldo decisivo de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y fundaciones occidentales que canalizaron fondos masivos. Disolvió por la fuerza el Parlamento ruso en octubre de 1993, matando a aproximadamente 2000 resistentes en el asalto a la legislatura. Abolió el Tribunal Constitucional, prohibió funcionamiento de 15 partidos políticos, censuró medios críticos y redactó una nueva constitución que le otorgó poderes casi dictatoriales. Por estos actos fue ampliamente celebrado como un gran demócrata en periódicos occidentales y por líderes gubernamentales de todo el bloque capitalista. En Checoslovaquia, Václav Havel prohibió la defensa pública del comunismo, vetó a excomunistas del empleo público y vendió propiedades estatales a precios de liquidación a oligarcas domésticos e inversores extranjeros ávidos de gangas. En Bulgaria y Albania, gobiernos comunistas elegidos democráticamente fueron derrocados mediante protestas coordinadas, huelgas y sabotaje económico financiado por agencias estadounidenses. Una vez en el poder, los nuevos regímenes encarcelaron a líderes izquierdistas, purgaron comunistas de los medios de comunicación y las universidades, y despojaron a ex empleados estatales de derechos civiles básicos. La introducción del capitalismo en el bloque del este no fue una demanda popular arraigada en la sociedad. Fue, como dice Parenti, una adquisición corporativa disfrazada de revolución democrática. La cadena de revoluciones fue, en sus palabras, la mejor financiada de la historia. Para la población común, los resultados fueron catastróficos y están perfectamente documentados por organizaciones internacionales. En Rusia, el nivel de vida se redujo a la mitad en pocos años. Los ahorros de toda una vida desaparecieron en la hiperinflación. El desamparo urbano alcanzó 200.000 personas solo en Moscú.
La corrupción se convirtió en el principio organizador de la vida económica y administrativa. Fue la mayor transferencia de riqueza en tiempos de paz en la historia europea moderna. La mortalidad infantil aumentó, la esperanza de vida descendió de forma abrupta. Enfermedades como la tuberculosis y el cólera, que habían sido controladas durante el periodo soviético, regresaron con fuerza, y decenas de miles de pensionistas murieron de frío por no poder pagar la calefacción en invierno. El crimen organizado explotó con más de 100 sindicatos mafiosos operando abiertamente en el espacio público. Las mujeres fueron especialmente golpeadas por la contrarrevolución de mercado. Los empleos garantizados, los subsidios de maternidad y las guarderías asequibles para la infancia desaparecieron de la noche a la mañana. Más de 2/3 de las personas desempleadas en los primeros años de la transición eran mujeres. Mujeres con formación universitaria aceptaron empleos precarios o cayeron en la explotación sexual para sobrevivir. La velocidad del colapso fue extraordinaria. En 1991 el Estado dirigía más del 90% de la industria. En 1995 casi toda esa producción había sido liquidada o abandonada. La terapia de choque significó eliminar los controles de precios de la noche a la mañana. Los precios se cuadruplicaron o se triplicaron en semanas enteras. Personas con ingresos fijos y ahorros en rublos fueron arruinadas sin compensación alguna. Los nuevos multimillonarios emergieron en dólares en menos de un año. Economistas vinculados a Harvard asesoraron el gobierno de Yeltsin durante este proceso. Su objetivo declarado era maximizar la velocidad del tránsito al mercado, no amortiguar el impacto humanitario sobre la población. La máxima que circulaba entre los asesores era que la terapia de choque era un salto a la economía de mercado, desde el techo de un edificio de 20 pisos. La esperanza de vida de los varones rusos cayó de 65 a 58 años en apenas 6 años, la mayor crisis demográfica en tiempos de paz en la historia europea contemporánea. Los servicios sanitarios públicos que habían sido un orgullo del periodo soviético colapsaron por falta crónica de fondos. El nuevo grupo de multimillonarios, llamados oligarcas, no solo acumuló riqueza material. Adquirió influencia política directa, imperios mediáticos completos y, a menudo, control nominal sobre ministerios enteros del gobierno. Redactaron leyes para cementar sus monopolios y proteger sus propiedades. Boris Berezovsky adquirió Signeft, un gigante petrolero, por menos de 150 millones de dólares. En pocos años, su participación de control valía más de 3.000 millones de dólares. La aritmética del despojo es esa de simple. Capítulo 9. Conclusión. Después de recorrer este análisis exhaustivo, cabe preguntarse, ¿por qué importa? Todo esto hoy, casi 3 décadas después de publicado el libro. Parenti responde que los sistemas no deben juzgarse por estándares idealizados ni por propaganda, sino por lo que realmente entregaron a la mayoría de la humanidad bajo condiciones concretas. En esa base comparativa, la evidencia es clara. Un sistema buscó abolir la desigualdad de clase y ampliar la dignidad humana para las mayorías, aunque de forma imperfecta y a menudo problemática. El otro, representing una fuerza reaccionaria organizada, buscó restaurar e intensificar la explotación en beneficio de unos pocos, preservando y ampliando el poder del capital transnacional. La falsa equivalencia entre izquierda y derecha sigue estructurando el debate político mainstream en la actualidad. Inmuniza al poder corporativo contra cualquier crítica fundamentada mientras estigmatiza a quienes desafían la desigualdad económica como extremistas peligrosos o totalitarios encubiertos. Cuando los sectores progresistas abogan por sanidad universal para todas las personas, un salario digno para el trabajo realizado o control democrático de los recursos naturales, se les dice que repiten errores del pasado con consecuencias trágicas. Mientras tanto, autoritarios reales de la derecha que amenazan abiertamente las normas democráticas, que se enriquecen a costa del erario público y que hostigan a las minorías son tratados con deferencia por parte de los medios y los establishment políticos. El análisis de Parenti no pide a nadie romantizar estados comunistas históricos. Tuvieron deficiencias graves y reconocibles, pluralismo político limitado, disidencia independiente reprimida, personas que sufrieron daños reales por desafiar la estructura de poder. Pero su método es comparativo, no utópico ni sectario. Los gobiernos comunistas abolieron el atraso feudal, erradicaron el analfabetismo en sociedades que nunca lo habían conocido, eliminaron enfermedades prevenibles que causaban estragos, garantizaron el empleo como derecho y crearon seguridad social básica para cientos de millones de personas que solo conocían pobreza y explotación material. Redistribuyeron la riqueza y el poder hacia abajo de la pirámide social de manera estructural. El fascismo, en cambio, tuvo el propósito de clase opuesto desde su origen mismo. No fue una aberración irracional, sino una respuesta funcional y racional desde la perspectiva del capital, diseñada para restaurar e intensificar la dominación de los grupos propietarios tradicionales, aplastar las organizaciones laborales y subordinar toda la sociedad al poder corporativo sin contrapeso democrático. El proyecto inacabado de la historia no es la victoria permanente del mercado libre. Es la demanda recurrente de democracia económica real, una sociedad en la que las personas tengan control efectivo sobre sus lugares de trabajo, sus comunidades y sus recursos comunes. Ese proyecto no murió en 1991. Sigue siendo urgente y necesario a medida que la desigualdad se profundiza en todas las latitudes, la crisis ecológica se acelera y el autoritarismo gana terreno como sistema político alternativo al modelo